Ahí grabo para Ornella. Ahí estamos. A ver. Tarda todo porque tengo 5 programas abiertos. A ver, ahí está. Bueno, la idea entonces es terminar con lo de reflexión deslizante y eh, hacer la clasificación primero de las que preservan orientación. Por eso está el punto 4 de que si las semirrectas son paralelas resulta traslación o simetría central. ¿Sí? El, Sí, el punto 5 entonces redondea a todas las que preservan orientación porque se trata de una traslación o una rotación que incluye la simetría central. ¿Sí? Entonces, las posibilidades de rectas, de cómo se encuentran dos semirrectas es las que se agotan, ¿sí? Porque las semirrectas pueden estar en rectas paralelas o en rectas secantes. Y cuando están en rectas paralelas, tiene sentido hablar de si miran para el mismo lado o miran para distinto lado. Entonces, eh, no hay más posibilidades para dos semirrectas en el plano. O son secantes las rectas que los contienen o son paralelas las rectas que los contienen. Y si son paralelas las rectas que los contienen, las dos semirrectas miran las dos para el mismo lado o mira una para un lado y otra para el otro. Entonces eh, se agotan las posibilidades de eh, cómo mandar una semirrecta en otra. Si una semirrecta y otra se corresponden por una transformación que sí preserva orientación y las semirrectas son secantes, usamos el teorema que vimos la semana pasada. Y si están en rectas paralelas, va a ser una traslación si miran las dos para el mismo lado y una simetría central si los sentidos de las semirrectas son distintos. Entonces, con el punto 5 cerramos todas las transformaciones que preservan orientación y los puntos que siguen tienen que ver con desarmar transformaciones en función de axiales para poder eh, usar, ver qué le pasa a las que no preservan orientación. Entonces, el punto 6 dice que una traslación se puede descomponer en dos simetrías axiales de ejes paralelos y recíprocamente si la composición de dos simetrías axiales de ejes paralelos da una traslación. Lo, lo que muestra abajo es las condiciones. eh, el primer renglón tiene que ver con si la hipótesis es la traslación, entonces cómo encuentro. eh, no, si la hipótesis es. El primer renglón es si la hipótesis son las dos axiales, tiene que ver cómo encuentro la traslación. Y el último renglón es al revés. Si la hipótesis es la traslación, tiene que ver con cómo encuentro A y B. ¿Ok? Pero todavía no vamos a ver la demostración. Sino que miramos un siguiente teorema que me dice que cuando compongo traslaciones con axiales me da axiales o reflexión deslizante y el 8 me dice que cuando compongo un axial con una rotación me da un axial o una deslizante. Y entonces no quedan más casos posibles porque las que preservaban orientación eran traslaciones y rotaciones. Entonces, al componer con axiales, los resultados posibles son axiales y reflexiones deslizantes, con lo cual podemos concluir que si no preserva orientación, se trata de una simetría axial o de una reflexión deslizante. Terminaríamos entonces la clase haciendo un cuadrito en el que tenemos, en el que vamos a clasificar a todas las transformaciones
de acuerdo a si preservan o no la orientación. ¿Sí? Ahí se me acabó el PowerPoint, así que tendría que ir a la, la tablet. A ver. O sea, ese es el plan de clase, lo que les conté hasta ahora. Bastante. O sea, esa es la idea de lo que veríamos hoy. Sí, por eso les digo Ah, está bien. que estamos. Que era una clase contundente la de hoy. Ahí está. Dejo de compartir la pantalla. Así me ven. Ahí está. Y eh, mi intención era, si no titila, hacer otra. Empezar con la presentación de la reflexión deslizante. A ver si vuelvo a compartir acá. Esta. Esta era la que titilaba, así que no sé si seguirá igual. Sí, titila, pero... Titila de nuevo. ¡Qué porquería! ¿Por qué pasan estas cosas? Eh, bueno. Ah, apagala hace rato que está. Me dejé la paga en el fuego desde que eso. A ver. ¿Cuál será el problema? A ver. ¿Ahí va mejor? No, sigue titilando. Sigue titilando. Yo soy la que lo veo distinto porque me cambió. A ver. Bueno, hasta ahora no tití. Bueno, ahora sí. Sí, sí, sí. No. Va y viene. Bueno. Porque justo ahora necesitaba. Lo que tenía. Ven que estaba muy organizado hoy que me puse a hacer la. Sí. Ok. Eh, bueno. Esta era entonces de reflexión deslizante. Que la definición y las observaciones de que no tiene puntos fijos y no preserva orientación. ¿Les molesta mucho lo del titilar o No, no. lo... Va. Eh, tarda en titilar, así que... Bueno, es como que de pronto se ve la pantalla, porque justo tengo que Sí. empezar a usarla de pizarra, por eso es que se me complica si no. Ahí está. O sea, en el plan de acción, el punto 2 era el teorema que vimos el otro día de que la reflexión deslizante se podía escribir como una simetría, una traslación seguida de una simetría axial o eh, en el otro orden, o sea, conmuta, siempre que A y A' sean paralelos. O sea, si la dirección de la simetría axial y la de la traslación son la misma, entonces se puede escribir indistintamente primero la traslación y después la simetría axial, o primero la simetría axial y después la traslación. Eso es, si se fijan, si uno hace un dibujito por acá, ¿sí? Si uno hace primero la traslación, primero la axial y después la traslación, esta sería la figura inicial y esta sería la figura final, ¿sí? Eh, Sí. si en cambio hacemos primero la traslación y después el espejo, da lo mismo, ¿se ve?
primero la traslación y después el espejo, empezamos en el mismo lugar y terminamos en el mismo lugar. Entonces conmutan las dos cosas y eso hay que demostrarlo. Como es la demostración, es muy simple, pasa simplemente por hacer el diagrama de seguir a la semirrecta A. O sea, tengo la semirrecta A, donde también están A y A', ¿sí? Entonces, si yo considero el par A alfa y hago primero la traslación, este va a ir a A' y el mismo alfa, porque la traslación me manda el semiplano a sí mismo, ¿sí? En cambio, si hago primero la simetría axial, la que queda igual es la recta A y se intercambia el semiplano que va al no alfa, ¿sí? Si ahora le hago a esta la traslación, A se transforma en A' y no alfa se transforma en no alfa porque las traslaciones dejan doble al semiplano acompañante, ¿sí? Y si acá hago SA, A' que está contenida en el eje A queda fija y lo que se intercambian son los semiplanos. Entonces el caminito este que hice por acá sale del mismo par y llega al mismo par, sea por este lado o sea por este lado. Entonces eso me permite demostrar la tesis, que era que esto da lo mismo ir por un lado que por el otro. Pasaba un poquito con las traslaciones también, ¿se acuerdan? Cuando componíamos dos traslaciones, también es conmutativa. Lo que hay que tener cuidado acá es que no es cierto que si compongo una traslación con una axial, esto siempre da, esto es conmutativo, solamente es conmutativo si en las condiciones del teorema, que A' y B sean paralelos. O sea, esto da dos resultados posibles. Si A' es paralelo a B, es un resultado, y si A' no es paralelo a B, es otro resultado. Esto da una simetría axial y esto da una deslizante de B', ¿sí? Y además la otra cosa que cambia entre una rama y la otra es que esta acá conmuta y acá no conmuta. O sea, no da lo mismo. En este caso, si la dirección del vector y el del eje no son paralelas, no da lo mismo hacer primero la traslación y después el eje que hacer primero la axial y después la traslación, ¿sí? Esta parte no conmuta. Y eso era el punto 6 o 7 de los que les íbamos a mirar hoy, ¿sí? Así que vamos a... Ah, está Cristian también. ¿Desde cuándo estás, Cristian? Hola, desde que estabas explicando el 5. Ah, está bien. Bueno, lo que hicimos fue hacer como un plan de clase. Y ahora vimos los puntos 1 y 2 de reflexión deslizante que los habíamos visto la vez pasada. Ahora lo que nos interesa mirar, y si quieren puedo compartir en vez de esta pantalla esta. Ahí ven el Word de la... Uy. Cuando comparte pantalla es como que no puedo pasar de... Se ve horrible. A ver, primero voy a buscar la...
la hoja y después los comparto, porque si no tarda mucho en acomodarse. Acá estamos. Fíjense, estamos en este punto entonces. ¿Se ve? Sí. Ahí estoy en el apunte ahora, en el Word. Vamos entonces, todas las transformaciones que vimos son todas las que existen en el plano, ¿sí? Lo que tenemos que ver ahora son los teoremas de clasificación de las transformaciones en el plano, y el instrumento que vamos a utilizar es justamente la posibilidad de estudiar, dada un par semirrecta semiplano, a dónde podemos ir cuál va a ser su imagen, ¿no? O sea, fíjense, si siempre salimos del para alfa, podemos llegar a los dos opuestos cuando hicimos la simetría central. Con simetría axial dejábamos la recta fija y cambiábamos los semiplanos. Con la traslación, ¿se llega a ver bien o...? Sí, profesor. Y no titila. No titila, eso está bueno. Pero a mí no me deja ir al Jitsi. A ver, ahí está. Ah, ahí lo estoy viendo bien. Bueno, lo que pasa es que acá no puedo moverme. La idea es entonces, fíjense que siempre estoy saliendo del para alfa, pero voy llegando a distintas cosas y eso me va dando diferentes transformaciones. Teníamos primero la central, después la axial, después la traslación. A ver. Ustedes lo siguen viendo y yo no. Se me perdió. Bueno, pongo... A ver si vuelvo a compartir acá. Ahí está. Ahí lo logré. Después tenemos entonces, estábamos en la traslación, la rotación me manda a una semirrecta que no es secante, y entonces el primer teorema que aparece acá tiene que ver con esto que les decía, de que si las semirrectas son paralelas, vamos a determinar que que se trata de una o sea, T, las condiciones del teorema son que T es una transformación rígida que preserva orientación, ¿sí? Entonces, si A y A' son paralelas, las posibilidades para T es que sea una traslación o una simetría central. Bien, tenemos dos casos. Que A y A' estén contenidas en la misma recta, ¿sí? Si miran para el mismo lado, que es el punto 1A, se trata de una traslación porque resulta que una va a estar contenida en la otra. Pero si miran para lados distintos, no pueden estar contenidas una en la otra, porque estarían
pueden compartir un pedazo, pero no pueden estar una contenida en la otra, ¿sí? Por más que estén lejos, digamos, son infinitas. Y también puede pasar que no tengan intersección, porque los orígenes empiezan más allá de... Entonces, ese es un caso de simetría central, donde la simetría central la encuentro buscando el punto medio entre los dos orígenes. Y eso me manda entonces una semirrecta a la opuesta. No, la semirrecta. Bueno, miremos el teorema. Vuelvo a compartir para mostrarles cómo es más fácil decir lo siguiente. Primero, que una no está incluida en la otra y buscamos el punto medio entre A y A'. Si son distintos, porque si no es el mismo punto A el que se necesita. Entonces, si yo miro la recta OA1, se va a transformar en la recta OA1', OA'1, que es la semirrecta opuesta, y eso entonces me está mostrando que T hace lo mismo que la simetría central, con lo cual si una semirrecta se transforma en otra por T y por la central, y ambas preservan orientación, se trata de la misma transformación rígida. Un segundo caso, entonces, es mirar, la parte B, es mirar que si A y A' no están en la misma recta, entonces en el caso de la traslación se va a tratar de un corrimiento, o sea, es una traslación por el vector que une los orígenes de las dos semirrectas. Y dejo de compartir. O sea, estamos en el caso en que una semirrecta y... No, tengo que... A ver. Vamos a agarrar dos bigones. Estamos en el caso en que las dos semirrectas son paralelas y apuntan para el mismo lado, pero no están en la misma recta, ¿sí? Entonces, la traslación que me lleva una a la otra se plantea de el vector que une los orígenes, ¿sí? Y en el caso en que una de las dos semirrectas mire para el otro lado, se va a tratar de una simetría central por el punto medio entre las rectas que unen los orígenes. Vuelvo a compartir el apunte entonces. Bien, entonces estaría el caso 1, si las dos rectas apuntan para el mismo lado, se trata de la traslación que me manda la traslación que une los orígenes, la A', es la traslación que estoy buscando, y si A y A' miran para distintos lados, el punto medio me da una simetría, la simetría central entre el punto medio de los orígenes de A y A', me manda A en A' y preserva orientación, con lo cual T y la simetría central son la misma transformación rígida. Como corolario, entonces tenemos... Se desapareció el corolario. El corolario sería que nos quedan completamente determinadas las transformaciones que preservan orientación, siendo que se trata de, si son paralelas, se trata de una rotación o de una simetría central o de una traslación, y si son secantes, usamos el teorema de la traslación que miramos ayer. El jueves. Miremos miremos acá el PowerPoint. Estamos
en este punto, ¿sí? En el punto 5, donde acabamos de clasificar a todas las transformaciones que preservan la orientación. Porque si las semirrectas A y A' son paralelas, se trata de una traslación o de una simetría central, y si son secantes se trata de una rotación, y ya tenemos todos los teoremas demostrados para eso, y no hay más casos posibles para las dos transformaciones. Pasamos entonces ahora a descomponer cosas en simetrías axiales, que algunas ya las habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que eh, teníamos eh, la composición de dos axiales de ejes perpendiculares me daba la simetría central? Habíamos visto que la composición de dos centrales daba una traslación, y entonces este teorema que aparece acá para clasificación dice que a una traslación la puedo desarmar en la composición de dos simetrías axiales. Vamos a usar la tablet de nuevo, espero que no titile tanto. Ahí estamos. Bien, entonces lo que tenemos que... Sigue titilando, no sé qué le pasa, pero bueno. La idea es entonces que una... ¿Qué le pasa? Ahí está. Una traslación la puedo desarmar en una axial seguida de otra axial, ¿sí? Entonces, veamos primero la posibilidad de que los datos estén dados por la traslación. ¿Cuáles son las componentes que me dan la traslación? El vector AA', que es un segmento orientado. Entonces, sea O el punto medio del segmento AA'. Y entonces A va a ser la perpendicular a... quiero que vaya... Sí. Es la perpendicular al segmento A' por A, ¿sí? Y B es la perpendicular a la recta A' por O. O sea, la situación sería que tengo A y tengo A', acá está O, y entonces A es esta y B es esta, ¿sí? Entonces lo que tengo que demostrar es que la semirrecta A' se transforma en la A' no A, ¿sí? Por SA seguida de CB. Vamos a ver eso. Entonces, lo que voy a hacer es mirar qué pasa cuando busco la imagen de la semirrecta A', que ya sé a dónde va, ¿no? O sea, por la traslación, la semirrecta A' se transforma en la A' no A. Pero veamos qué pasa cuando hago esta transformación. Por empezar, la primera imagen de A me la manda a la opuesta, ¿no? O sea, acá a esta. Esta era la A'.
¿Cómo? A no A'. Sí. Sería A no A'. O la opuesta de A'. Capaz que acá parecía O, pero es A. Claro, pero A sería la opuesta. O Sería sea, es A la azul, opuesta la semirrecta azul se transforma en la roja. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá abajo porque me va a confundir. Claro, profe, lo que decía Flor era que sería A. Ah, no es lo. ¿Para qué decía Flor? el no, tipo, para mí era la semirrecta A no A'. Ah, Sí, está bien. es la notación es la misma. Es distinta la notación, pero la semirrecta es la misma. O sea, esta es la misma. Ah, claro, porque Esta es la misma que la A no A', si quiere. No, es la misma semirrecta, use otra notación. Pero está bien que lo preguntes. Es parte de entender. Bueno, entonces A' se transformó en la opuesta por SB. Y ahora, como A está a media distancia, B pasa por O, que está a media distancia entre A y A'. O sea, O es el punto medio del segmento A'. Así que A se va a transformar en A'. ¿Sí? O sea, este punto, su imagen es esta por esta que está acá al medio. Esta. ¿Sí? Este punto va a parar ahí. Porque O está justo en el punto medio. Y la recta A' es perpendicular a B, entonces es doble. ¿Sí? Pero mira para el otro lado que para donde venías, digamos. Así que pasa a ser esta de acá, que es exactamente la misma que antes con la traslación. O sea que SA seguida de SB me está mandando la misma semirrecta a la misma imagen que lo que hace T. Como ambas preservan orientación, coinciden en todos los puntos, eso hace que esta transformación y esta transformación sean la misma, que es lo que queríamos ver dadas las condiciones de la traslación. ¿Sí? Ahora nos falta ver la segunda parte del teorema donde las hipótesis están sobre bueno, entonces ahora tenemos ese SA seguida de SB, como sabiendo que esta es A y esta es B. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar una T de A', donde A sea un punto que pertenece a la primera recta y A' sea un punto en la recta perpendicular a A y a B, ¿sí? Que está al doble de distancia o sea, la distancia que hay entre A y B es la misma que hay entre B y A'. ¿Ok? Entonces, sí. la diferencia con el anterior es que el anterior B pasaba por el punto medio. Ah, acá también. Claro, no hay diferencia. O sea, son iguales. La diferencia está, en el anterior los datos estaban dados, te daban el vector y tenías que encontrar A y B. Y acá te dieron A y B y tenés que encontrar el vector. Esa es la diferencia. Ah, ok. O sea, acá los datos son A y B, entonces el O lo encuentro como la intersección entre el segmento, la recta A' y B. O sea, el O ahora
pasa a ser la intersección entre, podría llamar S a la perpendicular, no es muy buena letra S, R. Llamemos R a la perpendicular a por A, ¿sí? Entonces O resulta ser R intersección B. ¿Sí? Si así esta recta, voy a cambiar, si a esta recta, ay, me olvidé de, si esta recta la llamé R, ¿sí? La definí como la perpendicular a A por el punto A, ¿sí? Esa corta a B en un punto que es O. Y A' va a ser tal que pertenezca a la recta R, pero el segmento A' es congruente con 2 veces el segmento AO. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la demostración? Vuelve a ser seguir la semirrecta AA', pero ahora mirando qué es lo que hace. Sí, es igual, la parte esta del teorema es igual que la anterior, porque tenemos que seguir esta semirrecta mirando que primero se transforma en la opuesta por SA y después se va a parar, la imagen de esta va a venir a parar acá. Y entonces hace lo mismo que lo que hace la traslación. Así que la demostración vuelve a ser seguir a la semirrecta AA', mirando que, no, perdón que puse mal el orden. Este es, primero tengo que hacer SA y después componerla con SB. Entonces, siguiendo esta, el resultado va a ser la A' no A, que es lo mismo que me haría la traslación. Entonces resultan ser la misma transformación. Entonces, la diferencia entre el ida de este teorema y la vuelta de este teorema es justamente esa, que en la ida me daban los datos de la traslación y tenía que encontrar A y B, y en la vuelta me dan los datos de las rectas A y B y tengo que encontrar el vector. Pero la demostración es exactamente la misma en un caso que en la otra. Es seguir a la semirrecta A' por SA seguida de SB. Profe, se había cortado en un momento, no sé si seguiste dando. Es un problema porque ¿cuándo? Pero bueno, repitamos esta última entonces, que además me quedó medio confusa. Así que ahí está. Lo que tenemos ahora es que sabemos, nos dan dos rectas paralelas, A y B, y nos dicen encontrar el resultado de componer la axial de eje A seguida del axial de eje B. ¿Sí? El teorema dice que esto es una traslación, que ¿cómo la encuentro? Tengo que buscar una recta R que sea perpendicular a A, ¿sí? Y acá encuentro el punto A. O sea que A es R intersección A. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a estar A'? Va a ser SB de A. Acá está A'. ¿Ok? Pero resulta que B justo queda
pasando por el punto medio entre A y A'. Entonces, para demostrar que esto y esto son iguales, lo que hay que hacer es seguir a la semirrecta A', tal cual hicimos antes, porque esto va a dar por resultado la semirrecta A' no A, que es la misma que cuando le hago la imagen por la traslación. O sea, esta y esta son la misma. Entonces, las transformaciones, esta y esta, son la misma porque me están mandando la misma recta al mismo lugar y ambas preservan orientación. O sea que la gracia de este teorema es descubrir cómo encontrar el vector A' a partir de los datos de A y B. Y la gracia de la parte anterior del teorema era que nos daban el vector y teníamos que encontrar a las rectas A y B. Ahora, una cuestión importante que tiene que ver con esta cosa es que estas bueno, Profe, sí, perdón. ¿Estás mostrando algo de la tablet? sí, ¿no sale? No. Estamos mal entonces. A ver. Muestra una pantalla esto nada más. A ver. Claro, quedó la pantalla ahí. Y se ve en negro, sí. Pero teóricamente. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Gracias. Es un desastre esto, chicos. No sé qué. Igual a mí me resulta más cómodo porque estoy sentada. Pero volvemos a la pizarra si les resulta No, más. igual está bien. Se ve, no sé. Estoy tratando. Lo que sí me confundo es que recién estaba tratando de hacer cosas en la tablet, en la pantalla de la compu, y eso es una imagen nada más. Bueno, fíjense, acá lo que cambia es que los datos están dados acá, ¿no? A ver qué pasó con esto. Está bien. Teníamos entonces, o sea, lo que cambia es que me dan esto, que me están dando A y B. Entonces, ¿cómo encuentro el A y el A' que corresponden al T? Lo que hago es buscarme un punto cualquiera acá y trazar la perpendicular a R, ¿sí? Y ahí está A, ¿sí? ¿Y cómo encuentro A'? Como SB de A, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que el segmento A' es 2 veces la distancia entre A y B. Y en el punto medio está el O que estaba antes. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bueno. Sí, pregunta. Flor. Como que vos elegís que... O sea, vos encontraste la prima haciendo la exponencial por B. Claro. O sea, los datos que te dieron a vos fueron la recta A y la recta B. Y lo que tenés que encontrar es el vector de la traslación. Claro. Entonces, lo que vos haces es poner el A acá. Pero el A' lo vas a encontrar como la imagen, bueno, no sé si, la imagen por B de A. Y si vos haces estos pasos, esta traslación resulta ser igual que SA seguida de SB.
les estaba por aclarar que estas descomposiciones no son únicas, porque acuérdense que una traslación también venía dada por un vector equivalente que estuviera por acá, ¿no? Sí. Entonces la misma traslación A' también se puede desarmar en una C que esté por acá seguida de una D que esté por acá. ¿Se entiende? O sea, estas descomposiciones no son cuestiones únicas, Ah, está bien, sí. porque hay muchas formas de descomponer la misma traslación en dos axiales. Eso es una ventaja también porque cuando uno tiene que desarmar una traslación en axiales, pone el primer eje en donde le convenga. Ah, nosotros elegimos dónde poner el eje, Exactamente, digamos. exactamente. Está bien. Ahora, en el próximo teorema, que me parece que va a ser el último de hoy, para repasar después un poquito más eh, las otras cuestiones, vamos a ver que la composición de una traslación seguida de un axial, ¿sí? Hay dos resultados posibles, porque hay dos posibilidades para A y A'. Si A y A', si A y la recta que contiene A' son paralelas, es una posibilidad, y si no son paralelas, es la otra posibilidad. En el primer caso, este da una simetría axial con el eje corrido, pero sigue siendo paralela a A y a A', y en este caso da una deslizante que tengo que encontrar quién es este BB'. ¿Sí? Entonces, el último teorema que vamos a demostrar hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Si yo tenía el vector A' y lo compongo con una simetría axial que como la traslación la puedo poner en cualquier lado, en realidad la A la voy a poner acá. ¿Está bien? No, me conviene ponerla... Perdón, me conviene ponerla acá, porque así no se mueve la segunda. ¿Está bien? Yo la que voy a seguir es a la semirrecta A'. ¿Ok? Ah, está bien, sí. Entonces, A la puedo poner acá, porque en realidad no es que A la puedo poner en cualquier lado, A me la dieron, pero la T sí la puedo poner en cualquier lado, porque este vector lo puedo andar corriendo para donde yo quiera. ¿Está bien? Entonces, la idea ahora es demostrar ese caso. ¿Está bien? Que A y A' son paralelas, y el resultado va a ser una simetría axial corrido el eje, que ese es el que les tomé en el parcial. ¿Se acuerdan que tenían que componer SO' con SO con SA en el parcial? Sí. Pero esto es una traslación de 2 veces el O'. Entonces es el teorema que estamos viendo ahora. Ah, está bien. Solamente como recordatorio de lo que ya hicieron. O sea, no estamos viendo nada nuevo. Ya lo hicieron, solo que la traslación estaba escondida en la composición de las dos centrales. Bueno, entonces estamos en estas condiciones. Tenemos que encontrar el resultado de componer una traslación seguida de un axial donde eje y vector son paralelos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es seguir a la recta A', a la semirrecta A', por esta... ¿Sí? O sea, le voy a hacer primero la imagen
de la traslación por A' va a ser A' no A. Uy, me queda muy chiquito. T a la recta A' me da A' no A. ¿Cierto? Y ahora entonces le hago SA a A' no A. Entonces, ¿qué pasó? A' queda donde está, ¿no? Porque pertenece a A. Así que A' queda fijo. Y estábamos viendo esta semirrecta que va a parar a esta semirrecta, o sea que es la opuesta de esta que tenía acá, que con la notación que usé antes lo puedo escribir así, como la opuesta de A' no A. ¿Se entiende? Sí, Porque sí, es esta, con lo cual termina siendo A'. sí. A'. O sea, esta notación fea que quedó acá, que es la opuesta de no A' no A, termina siendo A'. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a A' le busco la imagen por SB? No, perdón. A ver qué hice. Disculpen, atiendo una llamada. ¿Hola? Y te iban a... Bueno, ¿hay mucha nieve por ahí, no? Hay mu- en la calle no. Ah, así que, bueno, cualquier cosa yo en media hora más termino la clase también, así que de última avisan. Claro, está bien. Pero anda en la compu. 21. Bueno, sí, bueno. Pero bueno, fíjate bien porque justo van a eso, a que no anda el internet. Está bien. Y en, y en el celular no la tenías. Ok, ok, listo, ya te paso. Entonces te mando el mensajito. Bueno, ahí volví. ¿Qué pasó con esto? Yo le puse dejar de compartir. Ahí está. Volví. Esperen que... Está bien. Me falta encontrar bien el eje en todo lo que venía haciendo. Eh, Vuelvo a compartir entonces la tablet para mirar qué es lo que... Veníamos así. Seguimos a la semirrecta A', ¿no? Sí, A ver, sí. Esta. ¿Ok? No.
desde acá. A'. Estábamos siguiendo esta semirrecta, la A'. Lo que pasa que por la traslación se fue a parar a la que empieza acá y por la axial se terminó yendo acá. Entonces tenemos que ver dónde está la B. ¿A ustedes dónde les parece que va a quedar la B? Va a estar... O sea, empezamos con esta y terminamos en esta. Miran para distintos no lados. va a estar en el punto... Es una axial, ¿no? Sí, Que es pasa, paralela igual. es paralela a y Ajá. pasa por el medio entre A y A'. Sí. Acá, si ponemos a B acá, A y A' se reflejan una en la otra y se deshace lo que hizo la traslación, porque la traslación me corrió para allá y esta me vuelve para acá. ¿Está bien? Está bien. O sea que si yo le hago la imagen a la A', como había hecho acá, como hice acá, ¿sí? Pero ahora le miro con ese B, esta da A', que es justamente la que mira para el otro lado. A ver, borro un poquito del dibujo acá. Este me da A', porque justamente A se transforma en A' y A' se transforma en A. Acá vemos entonces que si primero hago la traslación y después le hago el axial, salía de A' y llego a A'. Y lo mismo con ese B. Entonces, esta B es la paralela A que pasa por el punto medio entre A y A'. O sea, no solamente estoy diciendo que es una simetría axial, sino que también por dónde pasa. Pasa por el punto medio entre A y A'. Oh, ¿por qué titila? Deben estar mareados ya, pobres, ¿no? Además de... Sí, a mí me varió mucho. Ya creo que no estoy viendo mañana más. Bueno, pero después les mando el PowerPoint que estuve haciendo. Y que por ahí les van a tener los mismos pizarrones, pero menos titilantes. Entonces nos falta la segunda parte de este teorema, que es que tengo la traslación seguida del axial, pero ahora no son paralelas. ¿Sí? Entonces, tengo la recta A y tengo el vector A' en esta situación. ¿Sí? Entonces fíjense dónde lo dibujé yo al vector A'. Como la traslación la puedo poner en cualquier lado, lo que voy a estar mirando es que A se va a transformar en A' por la traslación primero, y después va a quedar doble la imagen por ese A de A' va a ser ella misma porque está en la recta A. ¿Se entiende? Por eso lo estoy ubicando en ese lugar. Entonces, hacemos la traslación seguida de la axial y la recta que seguimos es la A', que por empezar, cuando le aplico la traslación, se me transforma en A' no A.
acá se transforma en esta. Y ahora cuando le aplico el espejito, se me transforma en esta. ¿Se ve? Que es A'. Vamos a ponerle un nombre más por acá, un A1, y acá un A2. Entonces, esta se me transformó en esta. ¿Dónde? ¿Dónde están los ejes? ¿Dónde están las cosas? ¿Alguien puede tirar dónde puede llegar a estar? Hay que desarmarla en una traslación así. Bueno, no sé si no es lo que estoy preguntando. O sea, esta, su imagen fue a parar a esa. Esta fue a parar allá. Y ahora hay que describirla con una única transformación rígida. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como siempre, les voy a contar el final del cuento sin que lo piensen demasiado. Porque estaba pensando en un axial, pero el axial te la lleva, o sea, un axial con un eje perpendicular a A que pase por A', pero no tiene perpendicular. Ah, porque por acá decís vos. Pero no te funcionan los orígenes ahí, ¿no? Claro. Pero fíjense si hago esta acá. La imagen de esta se va a esta y después solamente la tengo que correr. O sea, si B está acá, si B pasa por el punto medio entre A y A' y es paralela a, esa me está reflejando. El reflejo de esta va a tener el ángulo que necesito y lo único que falta es correrla. Entonces, pero ahí no estarías haciendo dos transformaciones. Sí, la traslación, esta, que la llamo XX', más B, que es esta que está por acá. Pero ¿qué ventaja tiene eso? Son dos transformaciones, pero en realidad es una sola, porque es la deslizante. Porque la diferencia entre la que tengo escrita acá con AES, A y A', es que esta nueva son paralelas B y XX'. Entonces estas conmutan. Da lo mismo hacer primero XX' y después B que hacer primero B y después T de XX'. Entonces, ¿en qué se basa esto? En el punto 1 que vimos antes, porque fíjense que lo que está pasando es que esta traslación la puedo desarmar en dos traslaciones. Una paralela a A y otra perpendicular a A. Ay, creo que se puso todo negro. Se puso todo negro justo en una parte importante. No, ahora mejor. Lo que estoy mostrando... Ahora más negro que blanco. Pero lo que estoy mostrando es que el vector traslación A', ¿sí? Lo puedo desarmar en dos vectores, en dos traslaciones, una perpendicular y una paralela al eje A. La perpendicular es el punto anterior que me corre el eje A uno paralelo por el punto medio, ¿sí? Y la segunda resulta paralela, entonces es lo que me da la deslizante. Ahora que les conté la idea, lo hacemos bien. Tengo el A', ¿no? Esa era mi recta y por acá estaba pasando hoy. Por acá estaba pasando A. Por el punto medio entre A y A', no me quiere salir el pulso. Acá voy a poner a B. Y voy a desarmar a la traslación en esta y esta.
Entonces, la composición, o sea, voy a poner acá, sea X tal que A' X es paralela a y AX es perpendicular a, de modo que T de A' es hacer T de AX seguido de T de XA'. O sea, lo que hago es descomponer a la traslación A' en la de vector AX y la de vector AA'. Que yo quería llegar a... Perdonen, pero lo vamos a hacer por este lado, que es lo mismo. Pero qué ventaja tiene que yo lo que tengo que hacer es T de A' seguida de SA, ¿no? Entonces, si desarmo T de A' en estas dos traslaciones, que es T de AX seguida de T de XA', cuando ahora le compongo con la SA, se me juntan las traslaciones que necesito. Claro. Se va, quedó ahí la descomposición de A' en estas dos traslaciones, ¿se entendió? Donde X... O sea, lo otro que había puesto antes es lo mismo, pero el dibujito me viene mejor hacerlo de este lado. O sea, AX es perpendicular a A y XA'... No, perdón. Este es paralelo. No, Este es paralelo. Esta y estas son paralelos y estas son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, cuando sigo a la semirrecta A' por esta composición, ¿sí? A' queda primero corrida hasta acá, ¿no? Y después su imagen espejada por B. Pero en realidad no vamos a volver a hacer la demostración de seguir a A', sino que lo que más nos conviene es usar la parte 1 del teorema. ¿Sí? O sea, fíjense lo que pasa ahora. Si yo descompongo a T de A' en lo que dije, que era T de AX seguido de T de XA', y agrupo usando la asociativa estos dos, eso es la parte 1 del teorema. Porque tengo que estos dos son perpendiculares, el resultado es una axial por el punto medio entre X y A', que es la B que estoy buscando, que también es paralela a A, y entonces resulta paralela a AX. ¿Ok?
O sea, puedo volver a hacer todo de nuevo, pero esto es la parte 1 del teorema. Por 1, entonces, esto es SB, esta parte es SB, y esto es T de AX. ¿Cómo son el vector AX y el eje B? Paralelos, con lo cual esto es una reflexión deslizante. Bueno, voy a borrar acá. Y lo que encontramos fue esto, que esto es una deslizante de la deslizante que debería, lo que sí debería es escribir bien. También lo voy a escribir de esta manera. Esto significa, cuando uso los dos subíndices en la deslizante, es porque no ubiqué bien el vector adentro del eje, ¿sí? Fíjense que AX lo tengo acá y B está por acá. Pero este vector lo podría poner acá. Pero tengo que poner más letras si hago eso. Este vector y este son congruentes, paralelos y del mismo sentido, son el mismo vector. Entonces, para escribir con un solo subíndice en la reflexión deslizante, debería poner que este se llama B y este es B', por ejemplo. Pero en realidad me sirve más la información de que el vector AX y el eje B son paralelos.